más coherentes con nosotros mismos porque tendríamos más salud, tendríamos más economía, tendríamos más tiempo para nosotros mismos para pensar y reflexionar sobre las cosas. No, según que nos levantamos por la mañana, encendemos el motor y ya nos apaga hasta por la noche. Es más, te sonará esta historia. Te tumbas en la cama y parece que pones el turbo del motor y haces todo lo posible para no dormir, ¿no? ¿Qué sistema, en qué estamos viviendo, cómo estamos viviendo para que la sociedad haya perdido tal punto de tranquilidad propia hasta que cuando nos tumbamos realmente, que nuestro objetivo es descansar, tenemos la opción de encender el motor a todo? Entonces, ahí es cuando te empiezas a dar cuenta de que realmente lo que es el sistema no ofrece ninguna solución coherente ni favorable para el otro bando, que somos nosotros el pueblo. ¿Por qué? Porque no les sale rentable tenernos en óptimas condiciones. Ellos hacen todo lo posible para que entre nosotros estemos disgustados, estemos estresados, estemos cabreados, haya batallas entre nosotros para que realmente nos distraigamos y nos peleemos entre nosotros y se nos acaban las fuerzas. Entonces, cuando te toca pelear con el Supreme Boss, no tienes fuerzas, no tienes ganas. Esto es como la parábola o metáfora, no recuerdo lo que era bien, de la rana en la olla. Si tú metes a una rana en una olla con agua templada, estupendo, se va a quedar ahí y no va a hacer nada. Ahora, si tú metes una rana en una olla con agua hirviendo o con agua bastante caliente, posiblemente según la deposites en el agua intente salir para afuera, porque se está quemando, porque no está agradable, ¿no? Bien, ahora, si tú coges esa misma rana y la metes en una olla con agua templada, pero tranquila, lenta y pausadamente vas aumentando la temperatura, el cuerpo de la rana, sin apenas ser consciente de ello, se tiene que ir adaptando a las condiciones del agua, que van aumentando, por lo que tiene que ir generando unos cambios en sí mismos antes de darse cuenta de que se está yendo de las manos. Esto es como los peces, por ejemplo, cuando tenemos una pecera. Si nosotros tenemos el agua más caliente, el pez tiene una actividad, y si nosotros tenemos el agua más fría, el pez tiene otra actividad. Pues es exactamente esto lo mismo. Si nosotros vamos aumentando poco a poco la temperatura del agua de la olla, nos daremos cuenta que la rana llega un momento que ha empleado todas y cada una de sus fuerzas para adaptarse lenta, tranquila y pausadamente a las condiciones que le rodeaban. Con lo que cuando llega el momento de hervir, el momento de salir, ya no tiene las suficientes fuerzas para saltar, porque ha sido desgastada durante todo el tiempo restante. Entonces, si te das cuenta, coño, es verdad, resulta que cuando me ponen una multa, que cuando me dicen X, que cuando no sé qué, el trámite, el proceso para contrarrestarlo es larguísimo, muchas veces infinito o incoherente de realizar, porque generan tantos escalones que lo que hacen es desgastarte en todos estos escalones, para que cuando llegues aquí tú no tengas fuerza en ningún aspecto, ni física, ni mental, ni emocional, ni espiritual, ni de nada. Entonces cuando llegas aquí te suda los huevos como este todo, dices, no merece la pena, paso. Me voy a meter en ese jaleo, voy a perder todo este tiempo, voy a invertir todo el dinero, todo no sé qué, ¿para qué? Para que luego nada, ¿ves? Poco a poco entonces ellos, al ponerte un camino más largo para llegar a la puerta, ellos van haciendo todo lo que quieran, te pueden ir replicando, así, te pueden ir replicando todo el rato diferentes estrategias para que cuando tú intentes reclamar, hacer cualquier cosa, no llegues nunca a hacerlo. Y si llegas estás totalmente devorado. Entonces te das cuenta de que cuando se ponen aquí arriba tiene sentido. Si yo fuese de frente me ponía aquí abajo y reclamamos las cosas normal y corriente. Cuando es la verdad, cuando llevas la verdad, cuando vas desde el corazón, desde la honestidad, puedes decir las cosas mejores o las puedes decir las cosas peores, pero las dices desde el corazón y con una buena intención siempre. Entonces estarás de acuerdo conmigo en que el sistema en ninguno de sus ámbitos, sectores y nada que hayas podido investigar ofrece nada positivo para nosotros. Realmente lo que se hace es se invierte la percepción de la realidad y entonces te generan la idea totalmente contraria a lo que es real. Es como si te digo que hay que hacer una tortilla
sin huevos, por ejemplo. O imagínate, te lo digo totalmente al contrario, bueno, pues en vez de batir los huevos, cortar las patatas, o sea, primero empresa se tienen que preocupar otras personas de lo que hay antes, de lo que pasa mientras que estás tú
y de lo que hay después, y de lo que va a seguir, y de lo que, y de lo que había antes. Si nosotros no somos autorresponsables y autosuficientes a la hora de el autopreparado total e íntegro de nuestra forma de trabajar, tiene que hacerlo alguien. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Mucha gente se cree que, por ejemplo, el trabajar por sí solo, ya no como autónomo, que todos creo que estamos de acuerdo en que es una locura en el día en el que estamos, pero sí que es verdad que hay algunos trabajos, vamos a denominarlo así, en el que la situación es totalmente favorable, agradable, y aún así las personas les cuesta entender que eso sea un trabajo convencional y que eso carezca de responsabilidad y demás. Si te das cuenta, y voy a poner este ejemplo porque lo practico, en los fines de semana acudo a mercadillos medievales, principalmente, en el que voy recorriendo pues, toda la zona de donde yo vivo y alrededores para exponer mis conocimientos, mi sabiduría y productos naturales que yo he conseguido, que yo genero para el cuidado y bienestar de la salud de las personas. Entonces, aquí viene la reflexión o la comparación con ir a una nave, estar 8 horas y pirar, 8 o 10 horas, lo que sea. En este caso, en mi caso, voy a hablar de mi caso, no es porque mi caso sea mejor que ninguno, no simplemente estoy exponiendo mi caso porque le conozco, porque es mi caso. Si tuviese el de mi vecino también, comentaría el de mi vecino. Cuando realizas un mercadillo, por ejemplo, de estas características medievales, yo creo que más o menos todos hemos podido asistir a uno o hemos escuchado cómo funciona simplemente en algún pueblo, organizan una feria medieval en el que durante varios días determinada parte del pueblo, suele ser la zona antigua del pueblo, la zona más, ¿cómo decirlo?, equitativa a la edad medieval, para realizar ese tipo de feria. Entonces asisten todo tipo de artesanos y de vendedores un poco relacionados lógicamente con la edad medieval. Hemos avanzado muchísimo y no se vende solamente madera, piedras e hierro. No, pues se venden joyas, se vende alimentación, se venden muchísimas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, llevo medicina natural. Se venden muchísimas cosas. Luego tenemos también los juguetes, hay un poco de todo. Entonces, voy a hablar de mí personalmente, ¿vale? Si yo quiero asistir a ese mercadillo, yo necesito varias cosas, prepararlas de antes, ¿vale? Si yo esas cosas no las tengo preparadas de antes, cuando llegue mis 8 horas de trabajo, yo no las voy a poder realizar correctamente, porque antes no he tenido una preparación. Entonces, si yo no me encargo de antes, cuando esté allí, no he estado óptimamente. Y lógicamente, a posteriori va a estar mal, porque aquí no he estado bien, aquí no lo he conseguido, y aquí el resultado no va a ser el que yo me hubiese gustado. Entonces ahí es cuando te das cuenta de que tú mismo tienes que ser la persona autosuficiente y autorresponsable de todas y cada una de tus cosas. Tú tienes que encargarte de ti mismo y tienes que decir, no, yo esto no lo quiero, pero no lo quiero por esto y por esto. No simplemente porque se te pongan los cojones y decir, no, no acepto esto, o no, no quiero esto. No, no, no. Tú mismo di en tu nivel de conciencia el por qué no quieres algunas cosas o el por qué quieres algunas cosas. Y con esto quiero llevar a un sitio en el que a mí las primeras veces que lo escuché me pareció tan extraño y tan raro que no conseguía comprenderlo. Y después de experimentarlo durante varios años, es totalmente surrealista. Y es el cambio de dimensión en la realidad, por tu nivel de conciencia. Si tú vives en un mundo en el que tú crees que eres una persona más, en el que se te tiene que decir lo que está bien y lo que está mal, voy a poner ejemplos muy extremos, ¿vale?, para que podamos entender a lo que quiero decir, ¿vale? Luego se pueden sacar muchas ramas y se puede entender de múltiples maneras, pero quiero extremarlo para llegar al entendimiento más fácilmente, ¿vale? Si yo, por ejemplo, voy sin ITV en el coche, tú me dirás, coño, es una revisión obligatoria que te hacen para que el coche esté en buen estado y tú, tanto en las 8 horas como a posteriori, no tengas ningún problema, el resultado sea óptimo. Y te digo, vale, pues es verdad, pues tienes toda la razón del mundo. Ahora, si yo te digo, a nivel personal, particular, yo soy totalmente capaz de saber si mi coche está bien o no. Por mucho que tenga poco dinero, pocas ganas o poco X, en este caso
yo sé cómo está el coche, hago las suficientes y necesarias comprobaciones para que ese coche esté en pleno funcionamiento y que no pueda generar ningún riesgo ni para mí, ni para mis seres queridos, ni para las personas que están interactuando conmigo en el mundo. No creo que nadie tenga que tener la sutil experiencia de que yo sea el responsable por un fallo mío, o sea, por dejadez, por lo que sea, tener yo un accidente por eso, ¿no? Que todo pasa por algo, tenemos que entender esto, pero quiero primero tocar un poco lo que es el mundo terrenal y el por qué el sistema nos trata de esta manera. Entonces tú estás por la calle, tú vas por la calle con tu coche sin ITV, ¿no? Entonces vives en el mundo en el que dices, hostias, voy sin ITV, si me para la Guardia Civil y me ve sin ITV me va a decir qué tal y me va a multar. Entonces tú te mueves libremente por tu ciudad, por donde sea, ¿y qué te crees que va a pasar antes o después? Que te vas a encontrar a la Guardia Civil y te va a poner una multa. ¿Por qué? Porque tú, en tu nivel de conciencia, en tu realidad, estás esperando, estás adjudicando que tiene que haber alguien que te diga cómo tienen que ser las cosas. Porque tú por ti mismo, por ti misma, no has tenido la capacidad en ese momento o en ese sector de coger y decir, hostia, las ruedas están mal y va a llover, creo que debería de cambiarlas. Como no tenemos eso, en los mismos días de lluvia, por ejemplo, hay un control, te para la Guardia Civil y te dice, buenos días, caballero, buenos días, señora. Y la rueda, multa de lo que sea. Entonces, ahora voy a poner el ejemplo de cuando cambias el nivel de conciencia, y en este caso voy a poner el mío, y te das cuenta, y pones el mismo ejemplo, y te das cuenta de cómo funcionas tú realmente, ¿no? Entonces coges el coche, vas sin ITV, y ya no estás pensando si hay un control de la Guardia Civil, me van a parar, me van a multar porque no tengo la revisión obligatoria, ¿no?, del estado del vehículo. Y ahora yo digo, yo a nivel coherente, a nivel responsable, a nivel honesto, yo sé que mi coche está bien para funcionar. Que no es que esté bien que tenga dos ruidos allí, que se te vaya para la derecha, que frene raro, que vibra... No. Que está bien, tienen todas las luces funcionales, las ruedas están en buen estado, se le cambian las pastillas, se le cambian los discos, todo lo que sea necesario para que el estado del vehículo esté en pleno funcionamiento correcto, en óptimas condiciones. No como nuevo, porque sería una locura, pero sí en óptimas condiciones. Yo lo mido, lo reviso, lo todo y digo, ¿por qué tiene que venir a decirme a alguien que eso no está así bien porque no le cuadre dentro de sus patrones? Y dirán, no, pero es que los patrones son... Es como el médico. Tú vas al médico a hacerte un análisis de los diferentes niveles que tienes en el cuerpo y la mitad de los que son malos que nos proporciona, como el aluminio, como múltiples, como el hierro, metales pesados y demás, miras esos resultados y entran dentro de los valores. ¿Por qué? Cuando todo lo que nos rodea está lleno de todas estas cosas que nos perjudican lógicamente en el cuerpo. ¿Por qué entra dentro de los valores? Porque los valores son modificados, no por el propio médico que está allí y da los resultados, pero sí por el quien creó los parámetros de los valores. Entonces ahí es cuando te das cuenta que dices, coño, es que es muy fácil salirse de aquí. Y entonces ser una persona en la que te tienen que decir las cosas. No, yo creo que tú eres responsable. Tú sabes cuándo tienes que respirar, ¿a que sí? ¿Quién se levanta por las mañanas para llevar a los niños al colegio, para darlos de comer, para ir a trabajar, para ir a comprar, para arreglar los coches, para sacar a los perros, limpiar la casa, para tener sus ratos libres de ocio, para ayudar a los demás, para compartir, para viajar? ¿Quién hace todo eso día a día, a cada momento de la vida? ¿Tú? ¿Lo haces tú? ¿Y te van a enseñar a ti a vivir realmente? ¿Te van a enseñar a ti cómo se hacen las cosas? En algunos aspectos, como nos han adoctrinado en todos los niveles, lógicamente tenemos que aprenderlo, porque nos han enseñado totalmente el camino contrario que teníamos que tomar. Entonces, claro, reeducarnos, pues es un trabajo maravilloso, digno de vivir, digno de experimentar. Pero nos empezamos a dar cuenta de que somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos quienes nos tenemos que encargar. Que no es que con esto
te cargues y te metas todo en la mochila. No quiero decir esto, quiero decirte que nosotros mismos somos los responsables de cada aspecto de nuestra vida. Si nosotros no tenemos el suficiente nivel de conciencia o el elevado nivel de conciencia en un determinado sector o ámbito de nuestra vida, lo va a hacer alguien. Y ese alguien posiblemente no te guste como lo haga, porque no va a entrar dentro de tus parámetros, vamos a decirlo así. El sistema lo único que quiere es tenernos totalmente jodidos en todos los ámbitos y sectores que nosotros podemos conocer y o acceder. Todo está totalmente adoctrinado y manipulado para que nosotros solo tengamos que luchar. Nos distraigamos luchando entre los vecinos, entre los pueblos, entre los países, cuando son ellos mismos los que están unidos y están luchando por unos mínimos contra nosotros.